El invierno en Madrid apenas comenzaba a asentar, tiñendo el mundo fuera de mi ventana en matices de gris y blanco. Recuerdo ese día con una claridad que aún me aprieta el pecho, el 17 de noviembre, un martes que marcaría para siempre el antes y el después de mi vida. Me hallaba encorvada sobre mi portátil en el escritorio, luchando frenéticamente por terminar un trabajo para la clase de literatura del profesor Harrington en el colegio comunitario Branton. La habitación que me rodeaba era mi refugio, paredes adornadas con pósters de bandas alternativas, guirnaldas de luces cálidas que bañaban el espacio en un resplandor acogedor, y libros apilados de forma precaria sobre cada superficie. Aquello, ese pequeño rincón de nuestro hogar en las afueras, era el único sitio donde realmente me sentía yo misma. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con tal fuerza que me hizo sobresaltarme en mi asiento. Mamá estaba allí, el rostro contorsionado por una ira que rara vez veía, con una cesta de ropa en mano, apretada hasta hacerle blanchir los nudillos. Papá se alzaba detrás de ella, su esbelta figura llenaba el umbral, y sus ojos, habitualmente amables, ahora parecían tan duros como la piedra. ¿Para eso pagamos? ¿Para que vivas hecha un desastre? Y dijo mamá, cortando el silencio de mi cuarto mientras lanzaba un puñado de mi ropa sucia en mi dirección. Esas prendas cayeron sobre el teclado, haciendo que mi ensayo a medio terminar quedara sepultado bajo una pila de camisetas arrugadas y vaqueros. Sara, ya hemos tenido suficiente, agregó papá, con una voz engañosamente tranquila, pero cargada de una decepción que se sentía como ácido en mi piel. Tu hermana nunca nos había causado este tipo de problemas. Jessica ya contaba con una beca completa, ella tenía un plan. Y allí estaba de nuevo aquella comparación que había ensombrecido mi vida desde siempre. Jessica, la niña prodigio, ahora terminando su residencia médica en el Hospital Clínico de Madrid, su vida era un plano perfecto de éxito al que se suponía debía ajustarme. Estoy trabajando tan duro como puedo, dije, con una voz apenas audible mientras intentaba rescatar mi portátil entre la ropa. Yo no soy Jessica. Nunca lo seré. Y eso es obvio, replicó mamá, dejando caer la cesta de ropa al suelo con un golpe sordo que parecía subrayar su asco. Tienes 22 años, Sara. Estás cursando estudios en un colegio comunitario que ni siquiera te llevará a un título real. Estás trabajando a tiempo parcial en una cafetería cuando ¿podrías estar en qué? Solté las palabras antes de poder detenerlas, años de frustración acumulada brotando de golpe. ¿Siguiendo el camino de vida que has decidido es el único aceptable? Papá avanzó hacia la habitación, su mirada recorriendo el desorden de papeles, materiales artísticos y tazas de café que llenaban mi espacio. Te lo hemos dado todo, Sara. Un techo, comida, la oportunidad de ir a la universidad. ¿Y esto es como nos lo agradeces? ¿Arrojándolo todo a la basura por poesía y esos pequeños cuadros que pintas? Mis ilustraciones no eran pequeños cuadros, eran mi pasión, mi forma de interpretar el mundo. Incluso había empezado a vender algunas piezas en línea, algo que temía confesar porque sabía que lo desestimarían como un pasatiempo, no como una posible carrera. Te han mimado demasiado, continuó mamá, sus palabras golpeando como puñetazos. Jessica era independiente a tu edad. No necesitaba que la sustentáramos mientras se descubría a sí misma. Los gestos con comillas aéreas que hizo al pronunciar esas últimas palabras sonaban a burla de todo aquello que yo intentaba construir. Yo nunca pedí que me mimaran, repliqué, sintiendo que algo se rompía en mi interior. He estado intentando encontrar mi propio camino, no seguir el de otra persona. ¿Tu propio camino? Se rió papá, sin humor en la voz. El tuyo no te lleva a ninguna parte, Sara. Estás desperdiciando tu potencial, nuestro dinero, tu vida. Cada acusación caía como una piedra, pesada y fría. Miré sus rostros, los miré de verdad, y no vi allí comprensión, ni la disposición de verme como algo distinto a una decepción. En ese instante, la revelación me golpeó con asombrosa claridad, me estaban comparando con un estándar inalcanzable, uno que ni siquiera me pertenecía desde un principio. Quizás deba marcharme entonces, dije en voz baja, dejando que esas palabras flotaran en el aire entre nosotros. Esperaba que retrocedieran, que suavizaran el tono. En cambio, el semblante de papá se endureció aún más. Quizás sí.
Tal vez ya es hora de que aprendas lo que es el mundo real sin que paguemos por ti. Mamá no lo refutó. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, una muralla de desaprobación infranqueable. Era como si vieran a una desconocida, y no a su hija. El silencio que siguió resultó asfixiante. Contuve las lágrimas que amenazaban con brotar, negándome a darles el gusto de verme quebrar. Volví a centrarme en mi portátil, con los dedos suspendidos sobre el teclado, aunque ya no recordaba de qué estaba escribiendo minutos atrás. Hemos terminado de permitir este comportamiento, dijo mamá finalmente, con tono monótono. O tomas en serio tu vida, conseguir un empleo a tiempo completo, cambiarte a una universidad de verdad, elegir una carrera práctica, o buscas otro sitio donde vivir. Se marcharon, cerrando la puerta con una contundencia que resonó en mi pecho. Quedé paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo ocurrido. Las paredes de mi habitación, que antes eran un refugio, ahora parecían estrecharse, robándome el aliento. Recogí una de las camisetas que mamá había lanzado, una azul desvaída de un concierto al que había ido el verano pasado con mi mejor amiga, Zoe. Apretándola contra mi pecho, permití finalmente que las lágrimas fluyeran en silenciosos sollozos mientras la noche caía fuera de mi ventana. Pasaron horas mientras me quedaba allí, repitiendo sus palabras en mi mente, sintiendo el peso de su decepción aplastarme. Pero conforme el impacto inicial se desvanecía, algo surgía bajo la herida, una determinación serena y ardiente. Durante años, había tratado de tallar un lugar para mí dentro de su estrecha visión del éxito. Había comprometido, justificado y explicado mis decisiones, siempre con la desesperada esperanza de ganar su aprobación. Pero en ese intercambio brutal, dejaron claro que nada de lo que hiciera sería suficiente, a menos que me convirtiera en alguien que no era. Secándome las lágrimas con la manga de mi suéter, una extraña calma se apoderó de mí. Si ellos no podían ver mi valor, quizá era tiempo de encontrar a quienes sí lo hicieran. La idea resultaba a la vez aterradora y liberadora, una vida sin su apoyo, pero también sin su juicio. La casa se fue quedando en silencio. Mientras la noche se espesaba. A través de la pared de mi dormitorio se escuchaban los sonidos apagados de las noticias y el ocasional tintinear de vasos en la cocina, donde mis padres probablemente discutían mi futuro, o la falta del mismo. Entre copas de vino tinto. Para ellos, era solo otro martes por la noche. Para mí, la noche en que todo cambió. Abrí mi armario y saqué mi viejo bolso de lona de la estantería superior, el que usaba para los viajes veraniegos a la costa con mis amigos del instituto. Parecía haber pasado una eternidad desde aquellos días despreocupados, cuando la mayor decisión era elegir qué playa visitar o qué sabor de helado pedir en la heladería de Don Frío. Mis manos temblaban mientras empezaba a ordenar mis pertenencias, intentando discernir qué era realmente necesario en este futuro incierto al que me encaminaba. Cada objeto que escogía parecía cargado de significado. Mi copia gastada de la campana de cristal, con las esquinas marcadas y anotada, fue la primera en irse, un consuelo tangible en sus páginas familiares. Luego vinieron mis cuadernos de dibujo y mis bolígrafos favoritos, herramientas de la pasión que mis padres habían descartado tan fácilmente. La ropa representaba decisiones más prácticas, vaqueros, camisetas, suéteres para el crudo invierno madrileño, todos enrollados cuidadosamente para ahorrar espacio. Tomé mis artículos de tocador del baño y me moví sigilosamente por el pasillo, pasando la puerta cerrada de mis padres, con el corazón acelerado por cada crujido del viejo suelo de madera. De vuelta en mi cuarto, miré la foto familiar enmarcada sobre mi mesita de noche, los 4 juntos en la graduación universitaria de Jessica, todos sonriendo con orgullo. No pude obligarme a empacarla, pero tampoco podía dejarla atrás. La saqué del marco y la doblé con cuidado, guardándola en el bolsillo interior de mi bolso de lona, como recordatorio de lo que una vez fue. Mi portátil, cargadores y la modesta suma de efectivo que había ahorrado de mi trabajo como barista en Café Terranova se metieron en mi mochila, junto con mi móvil y documentos importantes. Dudé al tomar mi tarjeta de crédito, la vinculada a la cuenta que mis padres habían abierto cuando comencé la universidad. Usarla dejaría un rastro, y no estaba segura de querer ser encontrada. Tras unos momentos de reflexión, decidí dejarla en el escritorio. Mientras me movía por mi cuarto, seleccionando y descartando cosas con el desapego extraño que produce el SOC, me vi reflejada en el espejo.
La chica que me devolvía la mirada era a la vez familiar y extraña, con los mismos ojos avellana y el desordenado cabello castaño, pero con una dureza en la expresión que no había estado allí esa mañana. Me pregunté si eso era lo que significaba crecer realmente, no graduaciones, ni carreras, ni matrimonios, sino el instante en que te das cuenta de que debes salvarte a ti misma porque nadie más lo hará. Hacia la medianoche, mi bolso de lona y mi mochila ya estaban empacados y esperaban junto a la ventana. Me senté en mi escritorio y escribí una nota, aunque las palabras se me resistían. ¿Qué le dices a personas que han dejado claro que preferirían que fueras otra? Sigo tu consejo. Me voy a encontrar a mí misma. No se preocupen por mí. Sara, corta, directa, sin emoción. La dejé sobre mi almohada, donde la encontrarían por la mañana. Luego abrí mi portátil una última vez y mandé un mensaje rápido a Zoe. Necesito un sitio donde quedarme unos días. Es una larga historia. ¿Puedo ir a tu casa? Su respuesta no tardó. La puerta está abierta. He preparado el sofá para ti. Lo que necesites. Una ola de alivio me inundó. Al menos tenía un refugio por la noche, un santuario temporal mientras decidía mis próximos pasos. El pequeño apartamento de Zoe en Lavapiés no era gran cosa, pero era un punto de partida. Con mi mochila al hombro y el bolso de lona en mano, di una última mirada al cuarto que había sido mío desde la infancia. Los pósters en las paredes, la pila de libros junto a la cama, las luces que lo hacían parecer mágico, todo quedaría como restos tangibles de la persona que dejaba atrás. Moviéndome silenciosamente por la casa oscurecida, me sentí como un fantasma, observando los últimos instantes de mi antigua vida sin ya formar parte de ella. Las fotos familiares que decoraban el pasillo parecían observarme en silencio, con sonrisas congeladas juzgando mi decisión. En la cocina, me detuve a quitarme la llave de casa de mi llavero y dejarla sobre el mostrador, un pequeño gesto simbólico de cierre. El aire de noviembre me golpeó con fuerza al salir por la puerta lateral, cortante y con la promesa de nieve. Mi aliento se condensaba frente a mí mientras descendía por el camino y salía a la calle del Arce. El vecindario dormía, con las ventanas apagadas y el único sonido el suave crujir de las hojas caídas bajo mis pasos. Caminé 3 cuadras hasta llegar a una farmacia 24 horas donde podía tomar el último autobús hacia el centro. Sentada en la parada desierta, con el bolso de lona entre mis pies, experimenté una mezcla extraña de terror y emoción. Por primera vez en mi vida, nadie esperaba nada de mi futuro. Nadie aguardaba mi fracaso. Nadie me comparaba con Jessica. Esa idea era a la vez liberadora y paralizante. El autobús llegó entre chirridos de frenos y un siseo de la mecánica. Sus luces fluorescentes en el interior contrastaban bruscamente con la oscura calle. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, apenas me miró cuando pagué el billete y encontré asiento en la parte trasera. Mientras nos alejábamos del bordillo, observé mi barrio, el único hogar que había conocido, alejarse en la distancia. Las calles y casas familiares se fundían hasta desaparecer, sustituidas por avenidas comerciales y edificios de apartamentos que delineaban la ruta hacia el centro de Madrid. Apoyé mi cabeza contra la fría ventana y traté de imaginar lo que vendría. El sofá de Zoe sería lo suficientemente cómodo por unos días, tal vez unas semanas si tenía suerte, pero ¿y después? Mi empleo a tiempo parcial no alcanzaría para pagar un alquiler en el centro. Contaba con algunos ahorros, pero no lo suficiente para sobrevivir por mucho tiempo. ¿Tendría que abandonar mis clases? ¿Conseguir un trabajo a tiempo completo? Las preguntas se sucedían en mi mente, cada una generando una docena de dudas más, hasta formar un coro atronador de incertidumbre. Entre ese caos de preocupaciones, emergió una pequeña voz de sensatez. Un paso a la vez, aconsejaba. Esta noche, busca seguridad. Mañana, elabora un plan. Pasado mañana, empieza a ejecutarlo. Había sabiduría en esa simplicidad, y me aferré a ella como a un salvavidas. El horizonte se iluminó con el perfil de la ciudad, un mosaico de luces contra el cielo nocturno. Madrid siempre había sido mi escape, un lugar donde podía mezclarse entre la gente, perderme en galerías de arte y librerías, y convertirme en quien quisiera por unas horas. Ahora se convertiría en mi refugio de manera más permanente. Cuando el autobús llegó a Lavapiés, una ligera nevada ya caía,
cubriendo las calles y los coches estacionados con una delgada capa de blanco. Caminé 5 cuadras hasta el edificio del apartamento de Zoe. El peso de mis bolsas se hacía más notorio con cada paso, pero mi determinación se fortalecía al mismo ritmo. Zoe me esperaba en la puerta, con su rostro redondo marcado por la preocupación. Sin decir palabra, tomó mi bolso de lona y me abrazó con tal fuerza que casi rompió la frágil compostura que había mantenido durante el viaje. «Pareces un desastre», comentó finalmente, conduciéndome al interior del cálido apartamento, que olía a fideos instantáneos y a los aceites esenciales que siempre difundía. «Y a mí me siento igual», reconocí, dejando caer mi mochila y hundiéndome en el sofá de segunda mano, ya dispuesto con sábanas y una manta. «¿Quieres hablar de ello?», negué con la cabeza, sin estar lista para verbalizar lo vivido en el día. «Mañana, quizá. Ahora solo necesito dormir», asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones, una de las razones por las que habíamos sido amigas desde la orientación de primer curso. «Hay comida tailandesa en la nevera si tienes hambre. El baño es todo tuyo». Ella tenía un turno temprano en el hospital. Una vez que se retiró a su dormitorio, me quedé despierta en el sofá, escuchando los sonidos desconocidos del edificio, cañerías resonando, vecinos moviéndose, el distante aullido de una sirena. A pesar de mi cansancio, el sueño se me escapaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis padres y oía sus palabras cortantes. El alba llegó con el tenue resplandor del sol invernal filtrándose a través de las finas cortinas de Zoe. Apenas había dormido, me deslizaba entre la vigilia y el sueño mientras mi mente se negaba a calmarse. La realidad de mi situación se posó sobre mí como la manta que, en algún momento de la noche, me abrigué. Estaba prácticamente sin hogar, con fondos limitados y sin un plan concreto más allá de los próximos días. Zoe ya se había marchado para su turno de enfermería en el Hospital Universitario La Paz, dejando atrás una olla de café y una nota: «Sírvete lo que necesites. Lo resolveremos esta noche. Z». Su amabilidad era un bálsamo, pero no podía borrar la conciencia de que ahora estaba a la deriva. Me duché rápidamente, me vestí con la ropa de ayer y me preparé una taza de café en una de las singulares tazas de Zoe. Sentada en su pequeña mesa de cocina, abrí mi portátil y empecé a evaluar mi situación con la fría lógica de la necesidad. Mi cuenta bancaria mostraba $1.247,32, la suma acumulada de propinas y salario mínimo por meses sirviendo lattes y pasteles. Mi próximo turno en Café Terranova no sería hasta el viernes, lo que significaba que tenía 2 días para decidir si continuaba allí o si necesitaba encontrar algo más cercano al lugar donde finalmente viviría. El semestre de otoño contaba con 6 semanas restantes, con los exámenes finales apenas tras el Día de Acción de Gracias. Abandonar a mitad de curso implicaría perder los créditos ganados, pero seguir matriculada significaba encontrar la manera de asistir a clases y cumplir con las tareas mientras reestructuraba mi vida por completo. La magnitud de todo amenazaba con abrumarme. Cerré mi portátil y me acerqué a la ventana, observando a desconocidos recorrer las aceras empapadas, todos aparentemente seguros de su destino. La ciudad se extendía ante mí, inmensa e indiferente a mi crisis personal. Necesitaba aire. Cogí mi abrigo y la llave de repuesto de Zoe, y salí a la fresca mañana de noviembre. El barrio bullía de actividad, estudiantes apresurados hacia sus clases, profesionales rumbo a sus oficinas, padres acompañando a sus hijos a la escuela. Todos tenían un destino, todos, menos yo. Mis pasos me guiaron sin rumbo consciente hasta que me encontré ante la entrada del Parque del Cerro, donde se erguía un monumento en recuerdo de la resistencia durante un asedio olvidado. La vista de la ciudad desde allí era inmensa, desde la Torre de Cristal hasta el Palacio Real, puntos de referencia que habían sido el telón de fondo de mi vida y que ahora parecían pertenecer a otro mundo. Me senté en un banco, saqué el pequeño cuaderno de dibujo que siempre llevaba y empecé a esbozar. No el paisaje urbano que se extendía ante mis ojos, sino el tumulto interior, líneas irregulares que representaban mi ira, curvas en espiral para la confusión, sombras densas para el miedo. El acto de crear siempre había sido mi forma de procesar emociones demasiado complejas para las palabras, y hoy no fue la excepción. Mientras dibujaba, emergió en mi memoria la voz de la profesora Martínez de mi clase de escritura creativa, hablando de cómo el trauma moldea la narrativa. La historia que cuentas sobre tu vida, decía,
determina cómo la vives, eres la víctima, la heroína, la observadora. La elección es tuya. ¿Qué historia me estaba contando a mí misma ahora? ¿Era la hija abandonada, rechazada por unos padres insensibles? ¿La intrépida que se forja su propio camino a pesar de las expectativas sociales? ¿O acaso la soñadora ingenua, desprevenida ante las duras realidades de la independencia? Esa pregunta me siguió mientras abandonaba el parque y vagaba por las calles de la ciudad. Madrid me recibió con su mezcla de arquitectura histórica y modernidad comercial, librerías acogedoras junto a startups tecnológicas, iglesias centenarias al lado de elegantes bloques de apartamentos. Me encontré en una concurrida plaza del centro, observando a artistas callejeros desafiar el frío para entretener a los turistas con música y magia. Uno de ellos, un hombre mayor de manos curtidas y ojos amables, tocaba una melodía nostálgica en un violín desgastado. Su estuche abierto contenía algunas monedas dispersas y un cartel de cartón que decía: «La música me ayudó a sobrevivir. Quizás a ti también». Algo en su silenciosa dignidad me conmovió. Dejé caer un billete de $1 en su estuche, dinero que apenas podía permitirme, y recibí un asentimiento de reconocimiento que se sintió como una bendición. Al darme vuelta para irme, él exclamó: «A veces los caminos más difíciles conducen a los destinos más bellos, muchacha». Sonreí en respuesta, aunque sus palabras retumbaron en mi mente mientras continuaba mi deambular sin rumbo. Hacia media tarde, el hambre me llevó a una pequeña cafetería donde me alimenté con lo más económico del menú, una taza de té, mientras usaba el wifi gratis para buscar opciones de vivienda asequible. Los resultados fueron desalentadores. El mercado de alquiler en Madrid era notoriamente caro, y hasta compartir piso en barrios alejados resultaba inalcanzable. Los subarriendos y alquileres temporales eran igualmente inaccesibles. Amplié mi búsqueda incluyendo oportunidades de house sitting, intercambios laborales, cualquier opción que ofreciera un techo sin vaciar mis escasos recursos. Un mensaje emergió en mi móvil, un texto de Jessica. «Mamá y papá me contaron lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Jessica siempre había quedado atrapada en el medio, la hija perfecta a la que debía imitar, pero también mi hermana, quien de alguna manera había intentado tender puentes entre nosotros. Pensé en ignorar el mensaje, cortar otro lazo con mi antigua vida, pero algo me detuvo. «Estoy a salvo», tecleé finalmente. «Necesito tiempo. Por favor, no les digas dónde estoy». Su respuesta llegó al instante: «No lo haré. Pero si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí». Guardé el móvil sin responder, sin saber si su oferta era sincera o si pretendía reconducirme al camino que mis padres habían elegido. De cualquier modo, no estaba lista para aceptar ayuda de nadie vinculado a la vida que había dejado atrás. Cuando se acercó el anochecer, regresé al apartamento de Zoe, parando en una tienda de barrio para comprar un cuaderno barato y bolígrafos. Si iba a reconstruir mi vida, necesitaba documentar el proceso, capturar en palabras las emociones crudas y los desafíos prácticos de empezar de cero. Quizás algún día esas notas se transformaran en algo más, un ensayo, una memoria, una advertencia para otros que contemplen saltar a lo desconocido. Zoe volvió a casa agotada tras su turno de 12 horas, pero aún encontró energías para ayudarme a esbozar soluciones. Extendimos contenedores de comida para llevar sobre la mesa del salón y trazamos listas de posibilidades en hojas de cuaderno. «Mi prima Elle tiene un piso en Vallecas», propuso. «Busca compañera de piso tras que la anterior se mudara a Sevilla. No es lujoso, pero es barato según los estándares madrileños». «¿Cuánto es barato?», pregunté, cautelosa de levantar esperanzas excesivas. $700 por una habitación con cocina y baño compartidos, con los servicios incluidos. 700 representaban aún más de la mitad de mis ahorros, pero era mejor que nada. Tendría que buscar un segundo empleo. Ella asintió. «Que ella trabaja en una librería en la calle Fuencarral, quizá estén contratando, o podrías hacer algo de ilustración freelance. Tu trabajo es bueno, Sara». «No lo suficientemente bueno para pagar el alquiler», respondí, sintiendo el peso de la realidad opacar ese fugaz destello de optimismo. «Todavía no», replicó Zoe con firmeza. «No lo es aún, pero llegarás». Hablamos hasta altas horas, trazando distintos escenarios y planes de contingencia.
Al final, habíamos armado algo parecido a un plan. Al día siguiente me encontraría con ella, vería la habitación y, si resultaba adecuada, la alquilaría mes a mes mientras aumentaba mis horas de trabajo y buscaba fuentes de ingresos adicionales. No era perfecto, pero era un comienzo. Mientras yacía en la oscuridad escuchando los sonidos de la ciudad afuera, sentí los primeros brotes de esperanza arraigándose. El camino por delante sería difícil, solitario e incierto, pero era mío. La mañana trajo un mensaje de texto de ella confirmando nuestra cita, y otro de mamá. Papá y yo esperamos que vengas a casa para hablar de esto como adulta. Este comportamiento es infantil e irresponsable. Al leerlo, un destello de duda me recorrió. ¿Sería yo realmente infantil? ¿Habrá sido un error alejarme de su apoyo, por muy condicionado que fuera? Recordé todas las veces en que traté de explicar mi pasión por el arte y la escritura, solo para que lo descartaran como un mero pasatiempo, sin futuro. Pensé en las constantes comparaciones con Jessica, en las sutiles, y no tan sutiles, recordatorias de que no cumplía sus expectativas. Recordé la expresión en sus rostros al darme el ultimátum, la ausencia de cualquier intento por comprender lo que yo deseaba para mí misma. No estaba siendo infantil. Al fin, de manera tardía, estaba reclamando mi vida. Esa realización enderezó mis hombros y levantó mi barbilla mientras me preparaba para encontrarme con ella y ver lo que podría convertirse en mi primer hogar independiente. Vallecas era un barrio al que había visitado ocasionalmente, pero nunca lo había explorado a fondo. La zona de sus parques y murales siempre me había parecido bella, con su mezcla de casas de estilo obrero y modernos desarrollos, su población diversa y ambiente artístico. El piso de ella estaba en un edificio de 3 plantas reconvertido, a pocas cuadras de la estación de Metro Green Street, con una pintura amarilla desvaída que se desprendía ligeramente en los bordes de las ventanas. Ella, por su parte, no era como Zoe, alta donde Zoe era menuda, reservada en lugar de efusiva, con una intensidad callada que me ponía un poco nerviosa mientras me mostraba el apartamento. La habitación que ofrecía era más pequeña que mi cuarto en casa, con apenas espacio para una cama individual, un pequeño escritorio y una estrecha cómoda. Una única ventana daba a la calle, dejando entrar la débil luz de noviembre que no lograba disipar las sombras del cuarto. Y el baño y la cocina son compartidos, explicó ella, llevándome de vuelta a las zonas comunes. Trabajo en horarios extraños en la librería y suelo escribir de noche, así que probablemente no nos estorbaremos mucho. ¿Eres escritora?, pregunté, notando por primera vez las estanterías que cubrían las paredes del salón, repletas de libros ordenados no por autor o género, sino según un sistema que no logré descifrar al instante. Ella asintió. Y estoy en ello. He publicado algunos cuentos en revistas literarias que nadie lee. Ahora trabajo en una novela que tampoco se publicará. Su autodepreciación era natural, sin buscar la validación. Zoe me dijo que te gusta el arte, ¿no? Principalmente ilustración, respondí, sintiéndome de forma extraña a la defensiva ante sus logros, por muy limitados que fueran. Aún estoy descubriendo si es más que un simple pasatiempo. ¿Acaso no lo somos todos?, comentó ella, con una leve sonrisa que la hacía parecer de repente más cercana. ¿Te interesa la habitación? Volví a recorrer el apartamento, descuidado pero limpio, impersonal pero con potencial, un lienzo en blanco esperando ser llenado con un nuevo capítulo de mi vida. Sí, dije, sorprendida por la certeza en mi voz. Sí, me interesa. Arreglamos los detalles tomando un café en una cafetería cercana. Me mudaría la siguiente semana, pagando el depósito y el primer mes con mis ahorros. Mientras tanto, me quedaría con Zoe, aumentaría mis horas en Café Terranova si era posible y buscaría un segundo empleo o trabajos freelance para complementar mis ingresos. La primera semana en el piso de ella transcurrió en un torbellino de agotamiento y adaptación. Conseguí aumentar mis horas en Café Terranova, tomando turnos tempranos que me dejaban con los ojos vidriosos, pero que sumaban esos preciados dólares a mi menguante cuenta bancaria. Ella también me recomendó en la librería Tridente, ubicada en la calle Fuencarral, donde ahora trabajaba 3 tardes a la semana, reponiendo libros y ayudando a los clientes a encontrar lo que buscaban. Mi nueva rutina dejaba poco tiempo para las clases, pero estaba decidida a terminar el semestre. Llevaba mis libros a trabajar,
leyendo en los descansos y en el metro entre turnos. Tarde en la noche, me sentaba en el pequeño escritorio de mi nueva habitación, con una lámpara solitaria que proyectaba sombras mientras tecleaba ensayos o desarrollaba proyectos. A menudo escuchando los pasos silenciosos de ella o el suave tecleo de su ordenador en el salón, donde prefería escribir. Éramos como barcos que se cruzan en la noche, intercambiando breves saludos y actualizaciones sobre cosas compartidas del hogar, pero rara vez dialogábamos de verdad. Aún así, su presencia era reconfortante, saber que otro ser humano estaba al otro lado de la pared mientras yo navegaba esta extraña independencia. Llegó diciembre con una furia implacable, trayendo consigo el frío más intenso y la primera gran nevada de la temporada. Las calles de Vallecas se transformaron de la noche a la mañana, sepultadas bajo profundas acumulaciones de nieve que hacían que llegar a la estación de metro fuese una odisea peligrosa. Mis zapatillas, adecuadas para el otoño, resultaron totalmente insuficientes contra el crudo invierno madrileño. De pie en la plataforma, con los pies entumecidos y las mejillas ardiendo por el viento, calculé cuántas horas de trabajo me costaría permitirme unas botas de invierno decentes. Esa era la realidad de mi nueva vida. Cada compra, por más necesaria que fuese, debía ser sopesada contra horas de labor. La libertad tenía un precio en cada aspecto, desde la pasta de dientes que racionaba hasta las comidas cuidadosamente planificadas para estirar el presupuesto de la compra. Ese privilegio que daba por sentado, agua caliente, calefacción, comida en el frigorífico, ahora representaba recursos preciosos que debía conservar y valorar. El costo físico era considerable. Entre 2 empleos y las clases, promediaba apenas 5 horas de sueño cada noche. Mis manos, antes suaves y ágiles para dibujar, se agrietaban por lavar tazas de café y reponer libros polvorientos. Ojeras se convirtieron en rasgos permanentes, y perdí peso que no podía permitirme perder, con la ropa colgando más suelta con cada semana que pasaba. Una noche, mientras la nieve mojada de diciembre caía tras los cristales de la librería Tridente, estaba reponiendo novedades cuando mi móvil vibró. Era Jessica, otro de sus mensajes cada vez más preocupados que yo había estado ignorando. Pero este era distinto. Mamá encontró tus dibujos en línea. La tienda en Etsy. Está furiosa de que hayas estado ocultando esto. Quedé mirando la pantalla, el corazón acelerado. Mi tienda en Etsy había sido un proyecto secreto iniciado hacía 6 meses, donde vendía impresiones digitales de mis ilustraciones. Apenas generaba lo justo para cubrir el costo de los materiales, pero era mío, un pequeño acto de rebeldía e independencia antes de dar el gran salto de abandonar el hogar. Mientras pensaba en cómo había descubierto mamá mi tienda, probablemente vigilando mis redes sociales donde ocasionalmente promocionaba nuevas piezas, llegó otro mensaje. Por cierto, creo que tu trabajo es realmente bueno. ¿Esa serie sobre la soledad urbana? Es poderosa. Contuve lágrimas inesperadas. Jessica nunca había comentado sobre mi arte, siempre ocupada con sus estudios de medicina y residencia, sin prestar atención a lo que hacía su hermanita. Esa pequeña validación, llegando cuando me sentía más sola, atravesó la muralla que había levantado desde que me fui. Y gracias, tecleé, la primera respuesta en días. Al menos ayuda a apagar los fideos instantáneos. ¿Le estás comiendo lo suficiente? Respondió de inmediato, con la preocupación mayor de una hermana mayor. No contesté a esa pregunta. La verdad, que había estado saltándome comidas para ahorrar dinero, solo la preocuparía más, y esa preocupación podría desembocar en una intervención, lo último que deseaba. Esa noche, recostada en la cama y escuchando el irregular golpeteo del radiador, pensé en la reacción de mis padres al descubrir mi tienda en línea. Su enojo parecía tan desproporcionado, sobre todo cuando yo vendía mi trabajo y no solo lo creaba por diversión. ¿Acaso no era eso lo que querían, la aplicación práctica de mis intereses? ¿O era que en realidad me encontraba persiguiendo mi pasión sin su aprobación o guía? Las preguntas me acompañaron en sueños intranquilos y se quedaron durante mi turno de las 5 de la mañana en Café Terranova. Mientras espumaba leche y preparaba lácteos para los somnolientos viajeros, luchaba contra la creciente realización. El rechazo de mis padres a mis decisiones nunca había sido tanto por la practicidad o seguridad, sino por control. Llegaron los exámenes finales, trayendo nuevos niveles de estrés. Estudiaba cuando podía,
a menudo de pie detrás del mostrador durante las pausas o en el trastienda de la librería mientras descansaba. La profesora de ilustración, la señora Reeves, me apartó tras entregar mi proyecto final, una serie de imágenes que mostraban el paisaje emocional de la independencia. Y Sara, este es uno de tus trabajos más fuertes, dijo, con la mirada seria detrás de sus gafas de estilo vintage. Hay una autenticidad aquí que no se veía en tus trabajos anteriores. Pero me preocupa verte. Te ves exhausta. Balbuceé algo acerca del estrés de fin de semestre, pero la señora Reeves no se dejó desviar. Que he enseñado lo suficiente para reconocer cuando un estudiante lucha con algo más que lo académico, dijo con suavidad. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? El departamento cuenta con fondos de emergencia para estudiantes en situaciones difíciles. La amabilidad en su voz casi me deshizo. Durante semanas me había sostenido a fuerza de voluntad, negándome a admitir lo difícil que era lo que estaba intentando. Que alguien viera más allá de mi fachada resultó a la vez aterrador y reconfortante. Estoy bien, insistí, aunque mi voz temblaba. Solo me estoy adaptando a algunos cambios en la vida. No insistió, pero me entregó una tarjeta de presentación. Y esta es la información de contacto de servicios estudiantiles. Pueden ayudarte con asistencia financiera, asesoramiento, ayuda para la vivienda. Prométeme que llamarás si las cosas se vuelven abrumadoras. Guardé la tarjeta en el bolsillo y asentí, sin confiar en mi capacidad de hablar. Al salir del aula, un torbellino de emociones se agolpaba en mí, gratitud por su preocupación, vergüenza por necesitar ayuda tan abiertamente, y un orgullo terco que aún se resistía a aceptar auxilio. La semana antes de Navidad, Madrid vivió su día más frío en años. La temperatura cayó a un dígito, con la sensación térmica muy por debajo de cero. Finalmente había comprado unas botas de invierno, de segunda mano en una tienda de caridad en la plaza de Davis. Pero ni siquiera ellas lograban contrarrestar el frío mientras avanzaba por las aceras nevadas rumbo al trabajo. Café Terranova estaba casi desierto, ya que la mayoría optaba por quedarse en casa ante el clima extremo. Yo limpiaba mostradores, contando los minutos para que terminara mi turno, cuando una figura familiar entró por la puerta, la profesora Martínez de mi clase de escritura creativa. Y Sara, dijo, desenrollándose un colorido pañuelo de alrededor de su cuello. Esperaba encontrarte aquí. ¿Tienes un momento para hablar? Pidió un capuchino y esperó mientras yo lo preparaba. Luego me invitó a sentarme en una mesa de esquina durante mi descanso. Con curiosidad y algo de aprensión, me senté frente a ella cuando un compañero acordó cubrir la caja durante 15 minutos. Quería comentar tu portafolio final, especialmente tu ensayo personal. Había escrito sobre dejar el hogar, sobre el miedo y la libertad de cortar lazos con las expectativas parentales. La tarea había sido terapéutica, una forma de procesar lo que vivía, pero no esperaba llamar la atención de la facultad. Le es muy bueno, continuó. Crudo, honesto, conmovedor. El tipo de escritura que resuena porque nace de la experiencia vivida. Y gracias, dije, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. También soy asesora literaria de la Beacon Literary Review, explicó, nombrando la reconocida revista literaria del colegio. Estamos preparando la edición de invierno y me gustaría incluir tu ensayo, con tu permiso, por supuesto. La miré, convencida de haber oído mal. ¿Quieres publicar mi ensayo? ¿En la Beacon? Asintió. Pagamos $300 por las piezas destacadas. No es una fortuna, pero reconoce el valor de tu trabajo. $300. Casi la mitad del alquiler de un mes. Por palabras escritas en las madrugadas, encorvada sobre mi portátil mientras el gato de ella merodeaba por el apartamento. Sí, claro. Muchas gracias, balbuceé, incapaz de asimilar del todo lo que sucedía. La profesora Martínez sonrió. Y siempre has mostrado potencial, Sara. Pero en este trabajo hay algo distinto, una autenticidad que no se enseña. A veces, los momentos más duros se convierten en el material más poderoso. Al despedirse, prometió enviarme los detalles por correo, y yo me quedé en silencio, atónita. Durante meses me había concentrado en sobrevivir, en los desafíos prácticos de la independencia. Había dejado a un lado mis aspiraciones creativas,
viéndolas como lujos inalcanzables, enfocándome en trabajos de salario mínimo y en estirar cada dólar. Y sin embargo, allí estaba una validación tangible de mi trabajo, y lo más importante, de mi voz. El ensayo que había sido reconocido nacía directamente de la lucha que vivía, la experiencia que mis padres habían descartado como irresponsable e infantil. Navidad llegó y se fue sin mucho alboroto en mi nueva vida. Ella se había marchado al hogar de sus padres en las afueras, dejándome sola en el apartamento con su gato, Dostoyevsky, al que llamaban Dost para abreviar, que me miraba con la desconfianza acostumbrada a mejores cuidadores. La librería cerró durante 2 días, pero Café Terranova siguió abierto con horario reducido, atendiendo a quienes, como yo, no tenían otro lugar donde ir en las fiestas. Recibí un paquete de Jessica, un par de guantes térmicos de buena calidad, un cuaderno de bocetos y una tarjeta de regalo para la tienda de materiales de arte cerca de mi antiguo colegio comunitario. La consideración de sus regalos, tan alineados con mis necesidades e intereses, me hizo derramar lágrimas mientras me sentaba sola en el silencioso apartamento la mañana de Navidad. Le envié un mensaje de agradecimiento, cuidando de mantener la distancia que había marcado al no compartir detalles sobre mi nueva situación. Mis padres no enviaron nada, su silencio hablaba más que 1000 palabras. A pesar de mi determinación por forjar mi propio camino, su ausencia durante las fiestas dejó un dolor que ninguna independencia parecía capaz de sanar. Pensé en las navidades pasadas, el aroma de las galletas de jengibre de mamá, la insistencia de papá en usar aquel ridículo suéter luminoso mientras abríamos regalos. Las tradiciones familiares que habían moldeado mi sentido de pertenencia. La semana entre Navidad y Año Nuevo transcurrió en un torbellino de turnos extra y veladas en silencio, pasadas dibujando o leyendo. Madrid parecía apacible, como si la ciudad contuviera el aliento, esperando el nuevo comienzo que prometía el año entrante. Aproveché la soledad para reflexionar sobre los cambios vertiginosos del último mes, tomando cuenta de lo perdido y ganado en mi abrupta transición hacia la independencia. En la víspera de Año Nuevo trabajé el turno de cierre en Café Terranova, sirviendo mochas de menta a los festejantes que se preparaban para la medianoche. Cuando cerré y emprendí la larga y fría caminata a casa, comenzaba a caer la nieve, no los copos duros y arremolinados de las tormentas de diciembre, sino suaves cristales flotantes que atrapaban la luz de las farolas como diminutas estrellas. Iba a medio camino de la estación cuando mi móvil sonó. Ese sonido me sobresaltó. Pocos llamaban en lugar de enviar un mensaje, y menos aún a las 11 de la noche en vísperas de Año Nuevo. La pantalla mostraba móvil de mamá, un nombre que no veía desde el día en que me fui. Mi dedo vaciló sobre el botón de rechazar. Parte de mí quería dejar que fuera al buzón de voz, para preservar la frágil paz que había construido en mi nueva vida. Pero la curiosidad, o tal vez un último lazo de apego, me impulsó a contestar. Hola. Mi voz sonaba extraña, vacilante y algo sin aliento. ¿Sara? La voz de mamá, igualmente desconocida, entrecortada y nada parecida a su tono habitual de seguridad. Sara, gracias a Dios que contestaste. ¿Qué sucede? Pregunté, alerta ante la angustia en su tono. Es tu padre, dijo deprisa. Está en el Hospital Clínico de Madrid. Dicen que pudo haber sufrido un infarto. El mundo pareció volcarse bajo mis pies, obligándome a agarrarme de un pasamanos cercano. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde. Estaba limpiando la acera y de repente, se desplomó, su voz se quebró al final. Llevo horas intentando localizarte. No había revisado mi móvil durante mi turno. En Café Terranova tenían normas estrictas sobre el uso de dispositivos personales. ¿Cómo está ahora? Estable, dicen. Le están haciendo pruebas. Quieren mantenerlo durante la noche, al menos. Hubo una pausa, cargada con su respiración entrecortada. Sara, sé que entre nosotros las cosas han estado difíciles, pero tu padre no dejaba de pedir por ti cuando recobró la conciencia. Creo que teme no tener otra oportunidad para enmendar las cosas. Sus palabras me golpearon con fuerza, apretándome el pecho. Durante semanas había alimentado mi ira, usándola como motor para avanzar en mi nueva vida. Había ensayado argumentos y justificaciones, preparándome para una confrontación en la que, al fin, les haría comprender cuánto me habían herido.
Jamás imaginé que ese momento de reconciliación pudiera llegar a ser tan incierto. Iré, dije, decidiendo en el acto. ¿En qué planta? Y cardiología, cuarto piso, habitación 412, la voz de mamá resumaba alivio. Gracias, Sara. Colgué y cambié de rumbo, dirigiéndome no hacia Vallecas, sino hacia la estación de la línea roja del metro. El hospital clínico estaba a un corto trayecto desde la estación de Broadway, un recorrido que había hecho innumerables veces durante mi infancia cuando visitábamos a mi abuela antes de su fallecimiento. Esa ruta, tan familiar, ahora me parecía un paisaje onírico. El hospital bullía a pesar de las fiestas, la sala de urgencias llena del habitual desfile de accidentes y dolencias propias de la noche de Año Nuevo. Recorrí sus pasillos por instinto, encontrando el ascensor que me llevaría al piso de cardiología. Cada paso se sentía tanto automático como tremendamente pesado, acercándome a un reencuentro que no había planeado ni estaba preparada para afrontar. La habitación 412 era como cualquier otra sala de hospital, desnuda, funcional, con el zumbido sordo de los monitores. Mi padre yacía en la cama, luciendo más pequeño, vulnerable de una forma que jamás le hubiera atribuido. Mamá se sentaba a su lado, sujetando su mano, su rostro reflejando cada hora de angustia vivida. Ambos levantaron la mirada al verme entrar, sus expresiones una mezcla compleja de alivio, aprensión y algo que no pude identificar. Durante un largo instante, ninguno habló, el peso de nuestro último encuentro impregnaba el aire estéril. Sara, dijo finalmente mi padre, con voz áspera. Viniste. Ese simple reconocimiento rompió algo en mí. Me acerqué a la cama, consciente de los cables y tubos que lo conectaban a las máquinas. Por supuesto que vine. Mamá se levantó, dudó, y me abrazó con una fuerza inesperada. Lo siento, susurró contra mi cabello. Lo sentimos tanto. No supe cómo responder a esa vulnerabilidad imprevista, a esa confesión que, hace apenas semanas, parecía imposible. En cambio, pregunté por su estado, por las evaluaciones y planes de tratamiento. Los detalles médicos se convirtieron en un terreno seguro, neutral, en el que pudimos encontrarnos sin tener que enfrentar de inmediato el abismo emocional entre nosotros. Mientras escuchaba su relato, observé a mis padres con nuevos ojos. Se veían más envejecidos que cuando me fui, el cansancio y la preocupación marcados en las líneas de sus rostros. El cabello de papá parecía más gris, y los hombros de mamá más encorvados. ¿Siempre habían sido tan frágiles si yo no lo había notado? ¿O mi ausencia había acelerado un deterioro que ya venía gestándose? Creen que fue solo una advertencia, explicó mi padre, señalando los monitores que seguían su ritmo cardíaco. No un ataque completo, sino lo que llaman angina, un dolor torácico severo causado por la disminución del flujo sanguíneo al corazón. Fue aterrador, añadió mamá, con su habitual compostura quebrándose. Un minuto estaba bien y al siguiente se desplomó, agarrándose el pecho. Realmente pensé que lo perdía. Papá tomó la mano de mamá, un gesto reconfortante que contrastaba con el hombre rígido y reservado que conocía. Y el doctor dice que debo cambiar mi estilo de vida. Menos estrés, mejor dieta, más descanso. Ha trabajado demasiado, dijo mamá, mirándome directamente por primera vez. Ambos lo hemos hecho. Desde que te fuiste, hemos estado, se quedó en silencio, incapaz o reacia a articular lo que realmente habíamos sentido. Preocupados hasta el hartazgo, completó papá. Furiosos. Confundidos. Heridos. Elige tú. La franqueza fue impactante. Siempre mis padres habían mantenido una distancia emocional, mostrando un frente unido de preocupaciones prácticas y argumentos lógicos en lugar de sentimientos crudos. Esa nueva vulnerabilidad resultó territorio inexplorado para todos nosotros. No me fui para haceros daño, dije finalmente. Esas palabras, tantas veces ensayadas en mi mente, sonaban insuficientes ante su genuina aflicción. Me fui porque necesitaba descubrir quién era sin que vuestras expectativas moldearan cada decisión que tomo. La expresión de mi padre se suavizó. Nunca quisimos hacerte sentir atrapada, Sara. Solo queríamos protegerte de nuestras luchas. Darte un camino más claro del que nosotros tuvimos. ¿Empujándome hacia una vida que yo jamás quise?
La pregunta salió más aguda de lo que pretendía, el viejo dolor resurgiendo a pesar de mis esfuerzos por contenerlo. Pensábamos que sabíamos lo mejor, admitió mamá, con voz tenue. Estar sin ti estas últimas semanas nos ha hecho reflexionar sobre cómo te tratábamos. Siempre comparándote con Jessica, desestimando tus intereses, sin ver realmente quién eres. Tragué saliva, sin estar preparada para ese reconocimiento que abordaba el núcleo mismo de mis agravios. Y necesitaba que creyeran en mí, no solo en la versión que queríais que fuera. Y si creemos en ti, dijo papá, sorprendiendo. Siempre lo hemos hecho. Solo que, tenía miedo por ti. El mundo del arte es tan competitivo, tan incierto. No quería verte sufrir como mi hermano, persiguiendo sueños que nunca se concretaron, siempre a un trabajo de la ruina financiera. Esa revelación me dejó helada. Apenas conocía vagamente a tío Miguel, el hermano menor de papá que se había marchado a California antes de que yo naciera, y en casa casi se hablaba de él. ¿Tu hermano? ¿El de Los Ángeles? Papá asintió. Y Miguel fue brillante, mucho más talentoso que yo. Se fue al oeste para ser guionista, convencido de que sería la próxima gran estrella de Hollywood. 40 años después, aún recoge trabajos de escritura ocasionales, vive en un pequeño piso, sin ahorros ni seguridad. Nunca me lo contaste, dije, comprendiendo al fin. Nunca me explicaste por qué estabas tan en contra de las carreras creativas. Deberíamos habértelo dicho, reconoció mamá. Deberíamos haberte hablado de nuestros miedos en lugar de imponer reglas y expectativas. Queríamos protegerte de las decepciones, pero en cambio, nos convertimos en la causa de ellas. El nuevo año llegó mientras aún conversábamos en esa sala de hospital, y los lejanos sonidos de celebración apenas se percibían mientras desenterrábamos años de malentendidos y heridas. Cuando una enfermera entró a revisar los signos vitales de papá a las 12:30 de la mañana, parecía sorprendida al encontrarnos inmersos en aquella conversación. Con pañuelos arrugados en las manos y décadas de sentimientos reprimidos por fin expresándose. «Feliz año nuevo», dijo, sonriendo mientras ajustaba la vía intravenosa de papá. Empezar de nuevo en familia es la mejor forma de comenzar. Sus palabras quedaron suspendidas después de que se retirara, una observación sencilla que capturó la complejidad de lo que ocurría entre nosotros. ¿Podríamos, tras todo, empezar de nuevo? Esa pregunta me acompañó de vuelta a Vallecas en las primeras horas de la mañana, junto al rostro manchado de lágrimas de mamá y el rudo pero sincero ruego de papá: vuelve a casa cuando te den de alta mañana. Solo para hablar. Sin presiones. Accedí, más por el agotamiento emocional que por convicción. Al abrir la puerta del piso de ella, siendo recibido por Dostoyevsky con un maullido indignado por la tardanza de su desayuno, me sentí a la vez agotada y extrañamente aligerada. Como si un peso invisible se hubiese desprendido durante aquellas horas de honesta conversación. Al día siguiente, volví al hospital para el alta de mi padre, observando cómo el doctor explicaba su nuevo régimen de medicación y restricciones dietéticas. Mamá tomaba notas minuciosas, con la mano temblorosa mientras apuntaba instrucciones para el cuidado cardíaco y las citas de seguimiento. Conduzco yo, ofrecí al ayudar a poner a papá su abrigo, notando la sorpresa en los ojos de mamá ante este pequeño gesto de apoyo. El trayecto a Winchester fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras aparecían paisajes familiares, la reserva de los montes del Guadarrama, donde solíamos hacer excursiones dominicales. La heladería donde celebramos mi graduación, la biblioteca pública en la que pasé incontables horas descubriendo libros que marcaron mi visión del mundo. Nuestra casa se veía exactamente como la recordaba, la fachada colonial con su pintura azul desvaída y molduras blancas resistiendo el crudo telón invernal. Pero se sentía distinta, transformada por mi ausencia y mi regreso en algo tan íntimo como extraño. Dentro, los olores de hogar, los sachets de lavanda de mamá, los antiguos suelos de madera, el persistente aroma a pino del árbol de Navidad aún en una esquina del salón, me invadieron con fuerza inesperada. Ayudé a acomodar a papá en su sillón reclinable, notando por primera vez las fotos familiares que adornaban paredes y estantes. Tantos momentos capturados de nuestras vidas juntos, pero los recientes mostraban casi exclusivamente a Jessica, su graduación, la ceremonia de la bata blanca, su compromiso con Mark.
Mi ausencia en esos hitos recientes se sentía palpable, una representación visual de cómo había empezado a desvanecerme en la narrativa familiar incluso antes de irme físicamente. La realización provocó en mí una mezcla compleja de emociones, tristeza por lo perdido, ira por haber sido relegada, y una silenciosa determinación de reclamar mi lugar en mis propios términos. «He dejado tu cuarto tal como lo dejaste», dijo mamá, siguiendo mi mirada. Esperaba que volvieras algún día. No supe cómo responder a aquella confesión, a esa evidencia de que, a pesar de todo, había reservado un espacio para mí en ese hogar. En cambio, me dirigí a la cocina, aferrándome a la practicidad. «Voy a preparar té. Papá necesita mantenerse hidratado con su nueva medicación». Mientras llenaba la tetera, con movimientos familiares en un ambiente conocido, mamá se unió a mí, su presencia tan vacilante como reconfortante. «Y Sara, antes de que entre papá, quiero que sepas que hemos leído tu ensayo publicado. El de la Beacon». Casi se me cae la tetera. «¿Cómo lo supieron?», pregunté, incrédula. «Jessica nos lo mostró», explicó mamá. «Lo vio en línea y pensó que debíamos leerlo». Tenía razón. La idea de que mis padres hubieran leído aquellas palabras crudas y sinceras, mi dolor, mi ira, mi lucha por definirme sin sus expectativas, hizo que mi pecho se apretara de ansiedad. Y fue doloroso, admitió en voz apenas audible. Vernos a nosotros mismos a través de tus ojos, comprender lo profundamente que te herimos sin darnos cuenta. Pero también fue esclarecedor. Eres una escritora increíble, Sara. La forma en que plasmaste esa sensación de estar asfixiada por las expectativas ajenas, me llegó más de lo que quisiera admitir. La miré, tratando de reconciliar a esa mujer vulnerable y reflexiva con la madre intransigente que me había lanzado la ropa hace pocas semanas. «¿Qué quieres decir?», ella suspiró, apoyándose en la encimera. «Nunca te lo dije, pero yo quería ser maestra. No contable de una gran corporación, ni seguir el camino práctico que tus abuelos impusieron. Amaba la literatura, deseaba compartir esa pasión con jóvenes. Pero mis padres eran inmigrantes que lo dieron todo por mis oportunidades. ¿Cómo iba a deshonrar ese sacrificio eligiendo una profesión peor remunerada?». Esa revelación me dejó helada. En todos nuestros años juntas, nunca había mencionado ese sueño, ese paralelo con mi propia lucha. «Renunciaste a lo que querías por lo que ellos querían», asintió, con los ojos perdidos en viejos recuerdos. «Y luego yo hice lo mismo contigo, sin darme cuenta de que repetía el mismo patrón. Leer tu ensayo fue como mirarme en un espejo y ver a mi yo más joven reflejado, pero esta vez, yo era la que proyectaba la sombra». El silbido de la tetera rompió aquel instante. Mientras servía el té, mis pensamientos se aceleraban, intentando integrar este nuevo entendimiento de mi madre con años de conflicto. Llevamos las tazas humeantes al salón, donde papá hojeaba un álbum de fotos con expresión pensativa. «¿Recuerdas esto?», preguntó, señalando una fotografía mía de cuando tenía 8 años, con la cara llena de pintura, sonriendo a carcajadas. «Mi primera clase de arte en el centro comunitario. Llegaste a casa cubierta de colores primarios y anunciabas que serías la artista más famosa del universo». El recuerdo era borroso, pero estaba allí, la emoción de crear, el orgullo de mostrar a mis padres aquel cuadro abstracto, la absoluta certeza de mi destino artístico. Se me había olvidado. «A mí no», dijo suavemente. «Por eso, mamá y yo te inscribíamos en clases de arte cada verano, comprándote esos costosos lápices de colores para tus cumpleaños. Estábamos orgullosos de tu talento, Sara. En algún momento, perdimos de vista lo que realmente importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté, mientras él dejaba su té. «En una mesita auxiliar». «Tu felicidad», respondió mamá con sencillez. «No una definición impuesta de éxito, ni la seguridad económica por encima de todo. Solo tú, encontrando alegría en lo que haces, convirtiéndote en quien realmente estás destinada a ser». Las palabras que tanto anhelé oír colgaron en el ambiente entre nosotros, un puente comenzando a formarse sobre el abismo del desencuentro. Sin embargo, la duda persistía, años de aprobación condicional no se borran fácilmente.
¿Y cómo sé que esto no es solo por la crisis de salud de papá? Que, una vez superada la emergencia, volverán a presionarme sobre carreras reales y decisiones prácticas. Papá se movió incómodo en su silla, como si un leve dolor en el pecho le recordara algo. No podemos borrar el pasado, Sara. Ni prometer que nunca nos preocuparemos por tu futuro. Pero lo que me sucedió pone todo en perspectiva. La vida es demasiado corta y frágil para sacrificar las relaciones en aras de tener la razón. Solo nos pides una oportunidad, añadió mamá, tomando mi mano. No para que vuelvas a casa ni renuncies a la independencia por la que tanto has luchado, sino para reconstruirnos, para conocernos de nuevo tal como somos, sin los papeles que nos asignamos. Afuera, la nieve volvió a caer, suaves copos que danzaban por la ventana mientras el atardecer se desvanecía. Sorbí mi té, sopesando sus palabras, debatiendo entre el riesgo de reabrir viejas heridas y la posibilidad de sanar. La familia que dejé y la vida independiente que construí ya no parecían tan incompatibles, sino dos facetas de un todo más complejo. No puedo volver a lo que era, dije al fin. No renunciaré a mi piso, a mis empleos ni a mis estudios. Y necesito que respetéis mis decisiones, aunque no las entendáis ni las compartáis. Podemos hacerlo, dijo papá, con una humildad nueva en su voz. Estamos aprendiendo, Sara. Lento, pero lo estamos intentando. Y estamos orgullosos de ti, añadió mamá. No a pesar de tus decisiones, sino por ellas. El valor que tuviste al irte, de construir una vida a tu manera, eso es algo digno de admirar, no de condenar. Esas palabras hicieron brotar lágrimas inesperadas en mis ojos. Un orgullo genuino, no condicionado a seguir un camino preestablecido, era lo que siempre había anhelado de ellos. Esa simple afirmación se sintió como agua en una sequía prolongada, nutriendo partes de mí que creían marchitarse. A medida que la tarde se profundizaba, seguimos conversando, sobre mi piso en Vallecas, sobre ella y su escritura, sobre mis empleos y clases y la publicación en la Beacon. Les mostré fotos en mi móvil de mi nueva vida, esos pequeños espacios y logros modestos que representaban un crecimiento enorme. Escucharon con genuino interés, haciendo preguntas que reflejaban el deseo de entender en lugar de juzgar. Cuando llegó el momento de irme, tenía un turno temprano en Café Terranova, mamá me empacó lo que sobraba de la cena en envases, un gesto tan familiar que ahora se sentía como aceptación en lugar de obligación. Papá me abrazó en la puerta, su abrazo más suave que antes, pero no por ello menos significativo. Y esto no se arreglará de la noche a la mañana, reconoció, con voz áspera por la emoción. Pero es un comienzo. Asentí, apoyándome contra su hombro, permitiéndome sentir la calidez de su abrazo, reconociendo el amor que siempre estuvo allí, aunque expresado de manera imperfecta. Conduciendo de regreso a Vallecas, sentí una extraña sensación de amplitud, como si mi mundo se hubiera expandido de repente. La vida independiente que había construido seguía siendo mía, ganada a pulso y preciosa. Pero junto a ella ahora se vislumbraba la posibilidad de una nueva relación con mi familia, una basada en el respeto y la comprensión mutuos en lugar de en expectativas y decepciones. El nuevo año se extendía ante mí, repleto de desafíos y oportunidades. Continuaría trabajando en mis exigentes empleos, asistiendo a clases, desarrollando mi voz creativa a través de la escritura y la ilustración. Las dificultades financieras y el agotamiento físico de la independencia no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero quizás el peso emocional se aligerara, sabiendo que ya no estaba completamente sola en mi camino. Cuando llegué a casa, encontré a ella aún despierta, tecleando en su portátil en la tenue luz del salón. Al verme, levantó la vista, sus ojos atentos captando el complejo torrente de emociones en mi rostro. ¿Reconciliación familiar?, preguntó con la franqueza que había llegado a admirar. Algo así, respondí, hundiéndome en el sofá a su lado. Un comienzo, al menos. Ella asintió, comprendiendo sin necesidad de detalles. Los comienzos son complicados. Están llenos de potencial, pero también de incertidumbre. No hay garantía sobre cómo terminará la historia. Lo sé, dije, pensando en todos los nuevos comienzos que había afrontado en las últimas semanas. Pero creo que así es la vida, ¿no? Una serie de inicios, cada uno cambiando la forma de lo que sigue. Ella sonrió,
una sonrisa completa y rara que transformó su semblante serio. Parece algo que diría una escritora, observó, volviendo a su portátil. Quizás al fin seas de los nuestros. Su comentario se posó sobre mí como una manta cálida. De repente, me reconocí como una creadora, una narradora, alguien que encontraba sentido en la experiencia. Era una identidad que, lentamente, empezaba a abrazar sin disculpas ni justificaciones. Más tarde, en la soledad de mi pequeño cuarto, abrí mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar. No la ira ni la soledad que habían impulsado mis primeros trazos, sino algo más sutil, una escena del día en el hospital, papá en su sillón reclinable, mamá a su lado. Rostros capturados en un instante de vulnerabilidad y esperanza. La ilustración plasmaba algo que las palabras no podían abarcar, los lazos complicados, imperfectos y esenciales de la familia, las heridas que quizás nunca sanen por completo, pero que con el tiempo podrían volverse menos dolorosas. Mientras mi lápiz recorría el papel, comprendí que ya no solo estaba documentando mi travesía o procesando mi dolor. Estaba creando algo nuevo a partir de la materia prima de mis vivencias, transformando la lucha en arte, la confusión en claridad. Eso, entendí al fin, era el verdadero precio y recompensa de la libertad, no solo los retos prácticos de la independencia, sino la profunda responsabilidad de escribir mi propia historia, con todas sus contradicciones y complejidades. La nieve seguía cayendo fuera de mi ventana, cubriendo la ciudad con una manta blanca que, al amanecer, revelaría los senderos de quienes se atrevieran a salir hacia un nuevo día. Como ellos, yo dejaría mis propias huellas en ese territorio inexplorado, sin seguir las pisadas de nadie más, sino forjando mi propio camino, conectada con mi pasado, pero sin ser definida por él, autora y protagonista de una historia que aún estaba por contarse.